Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz del Señor esté en este lugar con nosotros. ¿Y quién vive? Y a su nombre, démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él se lo merece. A Dios primero le doy gracias por este gran privilegio que me ha dado de traer una meditación para la iglesia, para todos nosotros, principalmente para los pastores. Le doy gracias también porque me ha permitido estar bien de salud, porque tuve mucho tiempo enfermo, pero ahora, gracias al Señor, me está restaurando. Vamos a meditar la palabra, vamos a leer busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Vamos a empezar por ahí. La palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Capítulo 7, versículo 7 de Hebreos 13. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe. Esto es esencial en la vida de la iglesia. Los pastores de la palabra de Dios deben tener una conducta que sea un ejemplo de fe, la cual pueden imitar los miembros de la iglesia. Los que reciben la palabra de Dios. Luego, los miembros de la iglesia no solamente recibirán la palabra que los pastores compartan, sino que también imitarán la fe de ellos, la cual se expresa en su conducta. El versículo 7 es la continuación de los versículos 6 y 5. Vamos a leer versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Esta conducta debe referirse a la vida y al comportamiento que los ministros de la palabra de Dios procuran llevar, en la cual ellos no amaban el dinero, estaban satisfechos con lo que tenían. Su fe debe ser de referirse al hecho de que confiaban en que el Señor, su ayudador, los sustentaría. La palabra que ministraban y la vida que llevaban debieron de haber sido la fe en Cristo, de lo cual Cristo es el autor y perfeccionador de tal conducta y de tal fe. Eran indudablemente dignos de ser imitados por los creyentes, quienes habían recibido la palabra de Dios, que los ministros compartían y quienes habían considerado
el resultado de su conducta. Aquí nos quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado de los pastores que predican la palabra, porque en este tiempo hay muchos pastores que predican falsas doctrinas. Entonces mucho pueblo está siendo engañado. Entonces tenemos que escudriñar la palabra y mirar lo que el pastor está diciendo, si es correcto o no. Dice los resultados de su conducta. Orar por los pastores es un aspecto de la vida de la iglesia. También vamos a leer en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, del 2 al 4. Dice la palabra, para los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella no, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. 3. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se dan cuenta? Que los pastores deben ser humildes, pastorear las ovejas con mansedumbre, no con señorío, adueñándose de ellos. Así hay muchos pastores que se enseñorían de las iglesias. Gracias a Dios nosotros tenemos unos pastores que nos predican conforme a la palabra, son humildes, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado, porque en estos tiempos que estamos viviendo se han levantado muchos falsos pastores que engañan a las ovejas. Nosotros tenemos que estar cuidadosamente vigilantes. Dice en el capítulo, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, los tales ya, estoy leyendo mal, en el versículo, dice, capítulo 15, 5 de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Es decir, ejercer señorío sobre los gobernados entre los creyentes y parte de Cristo. No debe haber otro Señor. Todos deben ser siervos e inclusive y esclavos del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el pequeño meditación que traía. Vamos a terminar de leer en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que los pastores, la vida de los pastores no crea que es fácil. Yo tengo una opinión personal. La vida de los pastores es igual a los doctores, que los doctores trabajan todo el día y salen a descansar, y a medianoche, cuando están tranquilos, los llaman que vayan a hacer una operación, que vayan a, bueno, cualquier cosa. Así son los pastores. Están bien cómodos en sus casas después de haber trabajado todo el día, y de repente hay hermanos que ya, pastor, venga, necesitamos que ore por mi familia, por mi papá que está enfermo y él quiere hablar con usted. Entonces la vida del pastor es difícil, no crea que es color de rosa. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar a nuestros pastores, obedecerles.